Clase número 5. Hasta ahora yo creo que el estudio ha sido de bendición. Amén, le ha sido de bendición. Algunos vienen de otras iglesias ya con el tema bien estudiados, o a algunos les interesa, entonces se meten a algunos estudios en YouTube y ya están un poco adelantados en este tema. Y otros la primera vez, me han dicho algunos, nunca estudié acerca de esto, entonces me viene como anillo al dedo, así como justo necesitaba estudiar acerca de esto. ¿Por qué? Porque este estudio nos ayuda a ampliar más nuestra fe. Esa es la idea. Gonzalo, ¿cómo nutrimos la fe? La fe tiene hambre de Dios. Y bueno, todos estos temas nos tienen que llevar a nutrir más nuestra fe en Cristo Jesús, a reafirmar nuestra fe en Cristo. Y si ese objetivo se cumple, gloria a Dios, ya cumplí mi objetivo como maestro. Como siempre digo, yo no quiero generar gente sabionda, gente cabezona que sabe mucho, sino que todo eso, todo lo que anda ahí arriba y nos hace cabezones, que baje a nuestro corazón, a nuestro espíritu y transforme, cambie nuestra vida. Si un estudio bíblico no transforma nuestra vida, no nos ayuda, no nos aporta en el crecimiento de nuestra fe en Cristo, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, todo estudio bíblico sirve para esto, para conocer a Dios, para perseguir a Dios. Y eso como iglesia lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos persiguiendo continuamente a Dios. Ahí decía Eduardo, también lo decía Pablo al principio, este sentido de tener hambre. Tengo hambre de Dios. Yo quiero conocer a Dios, así como en algún principio llegué a la iglesia, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y desde ahí todo era nuevo, todo era el nombre de Jesús, la Biblia, abrir la Biblia. ¿Cuándo abrí la Biblia en mi vida? Pero de repente es parte de mi vida. Entonces, todo eso tiene que seguir impactándonos, ¿sí? El Evangelio de Cristo tiene que seguir impactando mi vida. Yo me acuerdo que me regalaron en Argentina una Biblia Gedeón. No sé si acá se mueve mucho ese movimiento, los Gedeones, pero son los que se ponen por ahí en las universidades y entregan ahí. Bueno, me habían regalado una de esa Biblia y me acuerdo que yo tenía esa necesidad de conocer de Dios. Ya me habían predicado el Evangelio, pero no había ido a la iglesia, nada. Y dije, me acuerdo que mi tío me regaló una de esas Biblias. Entonces la busqué, empecé a leer. Y el Señor me atrapó con su palabra. Me pasaba días estudiando, me decía, vamos a jugar al fútbol, esto, no, que tengo cosas que hacer, y me encerraba en esa Biblia pequeña a subrayar y a leer todo lo que tiene que ver con Cristo y con el propósito de Dios para mi vida. Y esa hambre, esa sed sigue vigente en mí. Todavía tengo sed de Dios. Todavía he estudiado esto muchas veces, lo he enseñado, no sé si muchas veces, pero varias veces, pero aún así me sigue impactando el Evangelio de Cristo. Y yo creo que es así con la iglesia. Amén. Así que vamos a proseguir con este estudio, clase 5. La clase 4 hablamos de un encuentro en el cielo y vimos las características fundamentales, claves para lo que implica ese encuentro en el aire, en las nubes, en el cielo junto con Cristo. Va a haber un impacto en lo espiritual cuando Cristo y su iglesia se unan, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a eso, el título de hoy es la glorificación de los creyentes. Eso es lo que le tenías pendiente de versículos anteriores. Me acuerdo en la clase número 1 que leí algunos pasajes que tienen que ver con la resurrección entre los muertos, y siempre que le decía, las clases que vienen, bueno, ahora llegó la clase donde vamos a estudiar justamente esto, la glorificación de los creyentes, ¿sí? Primero voy a tomar agua. Muy bien. Y para esto, lo dije en la primera clase y lo sigo repitiendo ahora porque lo vamos a estudiar. Hay dos pasajes clave en que hablan acerca del arrebatamiento y directamente hablan de esta glorificación de los creyentes. Y el primero es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 13 al 18. Usted anote ahí, yo sé que usted anota ahí en su celular. Y después el segundo versículo, y eso no quiere decir que sea menos importante, pero lo alineamos con Primera de Tesalonicenses, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58, o mejor dicho, del 42 al 58. Fíjense la trama de versículos que vamos a estudiar. El capítulo 15, uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. Pero de estos dos pasajes, si nosotros lo estudiamos, vamos a comprender de este evento acerca del arrebatamiento de la iglesia gentil. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos dice ahí?
ahí la información que nos da es acerca de la cronología de los eventos. Hay una secuencia en este arrebatamiento, hay una secuencia importante, ¿sí? Yo me adelanté, perdón ahí. Hay una cronología, una secuencia de lo que es el arrebatamiento, y eso nos informa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Voy a leer, sí, del 16. Sí, vamos a leer del 16. Todo lo demás, ¿por qué no leemos todo lo demás? Porque ya lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa palabra ignorancia, ya la hablamos, no podemos ser ignorantes en esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿sí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, estoy leyendo rápido para ir a ese punto, al 16, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen. Versículo 16, ahora sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ya lo vimos, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso fue la clase anterior, pero ahora venimos con la clase número 5 en esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya marca una secuencia en el evento, ¿no? En este jarpazo que hemos estudiado, los muertos en Cristo van a tener el privilegio de resucitar y unirse primero en el cielo con el Señor. Versículo 17 lo leo. Luego nosotros lo que vivimos, luego, ya marca una secuencia, luego, nosotros lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ya estudiamos eso, ¿no? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Pero lo que nos convoca hoy es esta secuencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros lo que vivimos nos vamos a unir con ellos en el aire. Primero hay que entender el contexto en el cual Pablo le escribe esto a la iglesia. La iglesia ya sabía sobre el arrebatamiento. Pablo ya le había explicado, ya habían tenido un mini estudio bíblico acerca de lo que consiste el arrebatamiento, pero había un problema. A Pablo lo perseguían, lo querían agarrar. Entonces Pablo tuvo que salir de Tesalonicense para irse más al sur de Macedonia, lo que es Corinto, y empezar a plantar una iglesia ahí. Pero la iglesia de Tesalonicense se quedó con esa deuda pendiente de decir, bueno, sabemos del arrebatamiento, sabemos del jarpazo, sabemos de la unión, qué hermoso la promesa que Dios tiene, pero ¿qué va a pasar con aquellos que ya murieron? Hasta ahora Pablo nos habló de nosotros, que nosotros vamos a experimentar una intervención de Dios impresionante. Pero ¿qué pasa con aquellos que murieron? Mis seres queridos que murieron por la causa de Cristo, o murieron de viejito, pero murieron en su fe en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces estaba esa gran pregunta y estaba afectando a la iglesia que no haya una respuesta a lo que es la muerte de los cristianos en Cristo. Por eso Pablo dice, no, esperen, yo no terminé todavía el estudio bíblico, se lo quiero seguir escribiendo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ellos van a tener la primera entrada y después nosotros nos vamos a unir con ellos. Entonces, ese era un poco el contexto de lo que significaba la muerte de los creyentes. Y es muy interesante que en lo que hemos leído no dice muerte. ¿Qué dice? Dormidos, ¿sí? ¿Lo leemos? Si no, lo leemos otra vez. Dice a los que están dormidos. No estamos hablando de los que se están durmiendo acá, sino a lo de la carta, ¿no? A los que estaban dormidos, no le dice a los que están muertos. Después dicen en Corinto, van a resucitar de entre los muertos. Pero no pone solamente a los cristianos, no a los incrédulos. Los inconversos van a morir, pero los cristianos no mueren. Los cristianos duermen. Está hablando obviamente de la muerte, pero está hablando de la muerte como si fuera un dormir, ¿sí? Dice dormido. Cuando se utiliza esta palabra como sinónimo de muerto, dice que es solamente utilizada para los creyentes. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano no es lo mismo que para el incrédulo. La muerte para el cristiano es como el dormir. Cuando uno duerme, ¿qué pasa? Todo su cuerpo es como que, vamos a decirlo así, se desactiva, ¿sí?
De alguna forma no está haciendo lo que estamos haciendo ahora, que somos conscientes, estamos hablando, nos movemos, caminamos, sino que está en un estado temporal de las actividades físicas. Es como un estado temporal de las actividades físicas y la conciencia empieza a ponerse en pausa, ¿no? Entonces dice que el cristiano le va a pasar lo mismo. A los cristianos que murieron en Cristo es como si estuviéramos durmiendo. Y en un momento dado van a despertar. Así como cada uno de nosotros a la mañana nos hemos despertado para iniciar el día, así los que murieron en Cristo, sea porque lo crucificaron, sean porque los mataron, lo avergonzaron en el Coliseo Romano, o sea la situación que sea, esas personas están durmiendo y en algún momento van a despertar. Qué tremendo es eso, ¿no? Yo creo que somos la generación que vamos a experimentar el arrebatamiento, ¿sí? Me conviene creerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, Pablo lo creía. Pablo creía que era la generación. Fíjense, qué importante es entender que somos la generación que vamos a experimentar el arrebatamiento. Pero si no fuera así y nosotros vamos al sepulcro, vamos a ir a dormir. Pero en algún momento dado vamos a despertar para Cristo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Fíjense esta frase que concluye esta introducción. Dice, la Biblia ve la muerte del creyente como la suspensión temporal de actividades físicas. Eso es algo muy importante que entender, iglesia. La Biblia ve la muerte del creyente como la suspensión temporal de actividades físicas, hasta que el creyente sea despertado en el rapto. Ahí donde en estos 2000 años de iglesia, ahí es donde cada cristiano va a despertar del sueño. ¿Y cuándo va a ser eso? En este evento que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. En esa intervención en lo espiritual que va a hacer Cristo, los muertos, los que estaban durmiendo, van a despertar en su fe para unirse con Dios. Entonces, los muertos en Cristo van a ser los primeros en disfrutarlo. Imagínense esa iglesia que no sabía todo esto que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi tío, con mi papá o con mi hijo que murió por causa de los romanos o de gente que ¿qué va a pasar con ellos? Y eso le estaba afectando su fe. Y de repente Pablo escribe esta carta y le dice, no, esas personas tienen un privilegio especial. Ellos van a resucitar primero. Por eso la expresión en Cristo, que es una expresión muy usada en el Nuevo Testamento, la expresión en Cristo limita la resurrección del tiempo del rapto a aquellos que fueron bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Mesías en la iglesia. La resurrección de los santos que han muerto está limitada solamente a los santos de la iglesia, ¿sí? Esta resurrección o este despertar del sueño es un acto exclusivo para aquellos que perseveraron en su fe en Cristo Jesús. Quizás para el gobierno o para la sociedad nosotros seamos la escoria de la sociedad, seamos algo que molesta, pero para Cristo nosotros ocupamos un lugar eternamente especial, ¿sí? Y después dice, luego nosotros, ahora sí vamos a hablar de ustedes, luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La resurrección de los santos ya fallecidos será seguida por la traslación de los santos que estén vivos. Lo leímos en Corinto, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo van a ser transformados, van a ser glorificados. ¿Cómo es eso, Gonzalo? No sé. Yo creo que mi mente no alcanza a comprender y por ende a explicar lo impresionante que va a ser ese milagro. Una glorificación de aquellos que ahora están en la tumba, van a ser glorificados. Es decir, la muerte no puede detener a la iglesia, puede detener a los incrédulos, puede detener a aquellos que fueron rebeldes con Cristo, pero a los que están en Cristo vamos a experimentar el mayor evento en la historia de la humanidad. Cristo que viene a buscar a su iglesia. Amén. Entonces,
Es importante para entender el arrebatamiento, si usted quiere ampliarlo un poco más, que usted lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ya hemos estudiado una parte, pero ahora lo hacemos como una introducción. Pero ahora viene lo más sólido, lo más importante. ¿Cómo va a ser esa glorificación? ¿Qué es lo que me expresa la Biblia en cuanto a la glorificación de los creyentes que va a pasar con nuestro cuerpo? Y ahí tenemos que ir, como dijimos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 58. No hacemos tiempo en media hora a estudiar todo, ¿sí? Es un capítulo de mucha carga teológica y de escatología, pero vamos a estudiar las intenciones más prácticas de la iglesia en cuanto a esta glorificación. Bien, busque ahí en su Biblia, Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a hacer bien tranquilos con esto. Vamos a buscar el versículo 51 al 52. Bien, acá vamos a hablar del cambio de la naturaleza del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es esta glorificación? Leamos desde el versículo 51. He aquí os digo un misterio, ya en otra iglesia, no tesalonicense, la iglesia de Corinto. He aquí os digo un misterio. A Pablo se le revelaron muchos misterios, pero este es uno importante. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra vez esta palabra, ¿no? Dormir. ¿De qué está hablando ahí? De los que murieron ¿en qué? En Cristo Jesús. Me encanta la perspectiva que le da Pablo a la muerte. La muerte para el ser humano en general es el fracaso más grande, ¿sí? El solo hecho de pensar en la muerte, supongamos que no sabemos nada de esto, el solo hecho de pensar en la muerte nos deprime, ¿no? Vamos a estar lejos de nuestros seres queridos, todo lo que trabajé para tener mi casa, mi auto, esta vida, todo eso se va a consumir porque en algún momento me va a tocar la muerte, ¿sí? Pero la perspectiva de Pablo o del Espíritu Santo inspirando a Pablo es: no vamos a morir, vamos a dormir, ¿sí? No ahora, ¿sí? Porque algunos se están durmiendo, no ahora, ¿sí? No lo tome tan a pecho, tan literal. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, seremos glorificados. Va a haber una intervención de Dios en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, pero por sobre todo va a haber una intervención de Dios en nuestro cuerpo. Eso es tremendo, iglesia. No podemos quitarle peso a lo que está diciendo Pablo acá, porque espiritualmente ya somos salvos, ¿no? Tenemos las arras de nuestro espíritu. Dios hizo la regeneración en nosotros. Ya hay salvación y hay una santificación de nuestra alma, de toda la parte interna. Pero no solamente Dios va a salvar nuestro espíritu. Dios no solamente va a salvar nuestra alma. Dios se va a encargar de salvar nuestro cuerpo. Dios se va a glorificar con nuestro cuerpo. Escuchen esto, la salvación en Cristo Jesús atrapa todo lo que soy. Cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahora tu espíritu está conectado con Dios, pero tu cuerpo va a experimentar la gloria de Dios. No, Gonzalo, pero oran por mí, yo me caigo y experimento. No, eso es, pero es una chispa comparado con lo que va a hacer que la gloria de Dios te envuelva y te transforme para Él. Eso es tremendo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, ya estudiamos eso, no me pregunte eso, ¿no? Vea la clase. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué es eso, Gonzalo? Estudie las clases anteriores. Porque se tocará trompeta y ahora sí lo que nos interesa. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Me encanta esta palabra. Incorruptibles. ¿Qué es eso, Gonzalo? Ahí lo vamos a ver. Y nosotros, otra vez haciendo una distinción, ¿no? Nosotros los que estamos vivos seremos transformados junto con ellos. Este cuerpo, iglesia, que está sujeto al pecado. ¿Cuántos luchan con el pecado? A mí me tiene cansado ya el Gonzalo viejo, ¿sí? O no sé si es nuevo, viejo, no sé. Este cuerpo que está sujeto al pecado, que está sujeto a la muerte, que está destinado a la muerte y a la corrupción.
no puede entrar a un estado eterno. No podemos nosotros entrar a un estado eterno con este cuerpo, por lo que este cuerpo necesita ser transformado. Para ser parte de la eternidad, yo necesito que mi cuerpo sea transformado, ya sea por resurrección o por la traslación de los creyentes antes de poder entrar en la eternidad. Por eso dice este pasaje que serán incorruptibles. El mortal, el que aún esté con vida, se vestirá de inmortalidad. De corrupción a incorrupción. De mortalidad vamos a pasar ¿a qué? A inmortalidad. Si esto no despierta esperanza, iglesia, entonces ¿qué? ¿Qué más nos tiene que decir el Señor para comprender que nuestra fe no es liviana? Que nuestra fe no es cualquier fe, nuestra fe tiene una profundidad teológica y espiritual tremenda. Porque nuestro cuerpo va a experimentar la gloria misma de Dios. Entonces yo quiero profundizar en esto y explicarle acá, usted lo anota, después ve la clase si quiere, 6 cosas señaladas acerca del cuerpo resucitado. ¿Bien? Perdón que vaya tan rápido, si no se nos va el tiempo. Pero vamos a ver 6 cosas, 6 principios, 6 puntos principales que nos señalan acerca de cómo nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Por qué Dios nos revela esto? ¿Para qué está esto en la Biblia? Bueno, es muy interesante. Y para esto vamos a estudiar el versículo 42 al 49. Y también nos vamos a ir al versículo 53. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Hay que leer la Biblia, agarra su Biblia, vamos a leer. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos una introducción del versículo 51 al 52. Pero para comprender estas 6 señales del cuerpo resucitado, tenemos que leer del 42 al 49 y el 53. Vamos a leerlo. Versículo 42 de 1 Corintios 15, obviamente. Así también dice, es decir, Pablo no se conforma con decirnos lo anterior. Va a profundizar mucho más en esto. Así también es la resurrección de los muertos. Escuchen cómo lo expresa acá. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, fíjense en las comparaciones, resucitará ¿en qué? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. Se siembra cuerpo animal, esta naturaleza, ¿no? Y resucitará en cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal, dice, y hay cuerpo espiritual. Y ahí empieza a hacer un paréntesis y empieza a comparar el primer Adán con el segundo Adán. El primer Adán, nosotros heredamos el pecado, pero en el segundo Adán heredamos la vida eterna y por lo tanto la resurrección de entre los muertos. Pero me quiero adelantar a eso, si no nos vamos a meter en un tema que no nos corresponde mucho ahora. Versículo 48, vamos al 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Pero escuchen el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué tremendo esto. Qué increíble. Versículo 53. ¿Sí? Esto, fíjense, nos vamos a adelantar porque es muy detallista Pablo en esto. Vamos al 53. Porque es necesario que esto corruptible, otra vez esa palabra, ¿no? Que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, comparaciones, ¿sí? Está haciendo comparaciones. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, está hablando corrupción, incorrupción. Deshonra, gloria. Debilidad, poder. Cuerpo animal, cuerpo espiritual. Dice mortal, inmortalidad. Ahí ya destacamos las 6 cosas, las 6 señales, los 6 principios que describen el propósito por el cual Pablo le revela a la iglesia la razón por la cual vamos a resucitar de entre los muertos y cómo lo vamos a hacer. Amén.
¿Me siguen hasta ahí? Vamos a estudiar cada una de estas. La primera, dijimos, ¿resucitará en qué? Incorrupción. El cuerpo presente, dice acá el material, es corruptible. Es decir, y es interesante esta palabra en su etimología, porque lo tienen ahí. La etimología dice, llevado a un estado peor. ¿Sí? Este cuerpo cada vez está empeorando más. Cada vez está siendo más corruptible, ¿sí? O estamos envejeciendo, se diría, ¿no? Este cuerpo envejece. Cada día que pasa, cada segundo, cada minuto nos acercamos más al día de nuestra muerte, ¿sí? Estamos envejeciendo, nuestro cuerpo está llevándose a un estado peor. O como dice otra versión, estamos destinados al sepulcro. Fíjense la desesperanza que hay. Si nosotros sacamos a Cristo, sacamos la iglesia, olvídense que vamos a la iglesia, olvídense que existe todo eso, y leemos o pensamos en esto, es trágico. Es para ponerse triste, ¿no? Pensar en la muerte y saber que la corrupción significa que cada vez vamos empeorando, que cada vez estamos destinados más al sepulcro. Es más, hay gente que aún siendo joven ya está pagando para tener un lugar ahí en el cementerio, ¿sí? Porque ya se está pensando en esto. Es decir, en este mundo todo está bajo cambio y todo está bajo descomposición. Todo se descompone. Esta planta hermosa, pero ya esta parte que se está haciendo, se está marchitando, se está descomponiendo. De la misma forma, nuestro cuerpo cada vez se está descomponiendo más. Por dentro somos hermosos, por fuera nos estamos descomponiendo más, ¿sí? Y no voy a hacer chiste al respecto, ¿bien? Bien, pero qué increíble saber esto. Algunos filósofos decían, la belleza de la juventud se baja y la gloria de la virilidad, dice, se desvanece. ¿Por qué? Porque estamos en descomposición, estamos yendo a una corrupción mucho más profunda. Por eso Pablo destaca, si tú piensas en la muerte, es verdad. Si tú te ves cada año, cada vez está empeorando y cada vez te está acercando más a la muerte. Tu cuerpo es corrupción, pero la promesa de Dios que tu cuerpo, no tu alma, no tu espíritu, eso que se está corrompiendo, eso que se está descomponiendo más, va a ser incorruptible. Nada lo va a poder corromper. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo acá? La incorrupción triunfa sobre la corrupción. Ese es el punto. La incorrupción triunfa sobre la corrupción. ¿Y qué significa esto? El cuerpo resucitado va a ganar. El cuerpo resucitado va a ser un reflejo de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo en la cruz. Nuestro cuerpo va a ser un testimonio de incorrupción y que nuestro cuerpo resucitado va a ganar, va a obtener nuestra victoria en Cristo. Así que desde la desesperanza, ¿a dónde vamos? A la esperanza en Cristo Jesús. Eso es lo que nos marca acá. Segundo punto, quiero avanzar si no, no termino. Segundo punto, resucitará en gloria, dice, lo que hemos leído. Vamos a resucitar en gloria, es decir, es un cuerpo glorificado el que vamos a recibir o el que va a ser transformado. El cuerpo presente es deshonroso, dice. El futuro será glorioso. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Hasta ahora, hermanos, estamos luchando con nuestra naturaleza maldita, caída. Constantemente hay una lucha espiritual dentro de nosotros. Todo lo que estamos acá podemos decir como Pablo en Romanos 7, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque está relacionando al cuerpo con esa tendencia a ir hacia lo malo. Pero Pablo acá está diciendo, eso en algún momento se va a terminar. La deshonra de tu maldición se va a convertir en bendición. Tu cuerpo de deshonra va a ser un cuerpo de gloria. Tu cuerpo va a dar gloria a Dios. En otras palabras, la gloria va a triunfar sobre la deshonra. ¿Qué significa eso? El cuerpo
resucitado gana. Nuestro cuerpo resucitado va a vivir y va a reflejar la victoria de Cristo. La incorrupción triunfa sobre la corrupción. La gloria triunfa sobre la deshonra. El cuerpo resucitado gana. Tercer punto, no solamente no habla de incorrupción y de gloria, también nos habla de poder. Resucitará nuestro cuerpo en poder. Nuestro cuerpo va a experimentar el poder de Dios para hacer tremendo milagro, que nuestro cuerpo va a ser resucitado. Es un cuerpo en el poder de la resurrección. El cuerpo presente muestra debilidad. El futuro va a revelar poder. Usted no se cansa, cada vez nos duele más la cadera, ¿no? Cada vez nos cansamos más. Yo ya no tengo la energía de antes. Yo siempre le digo a Romy, me hubiese gustado tener a Efra más de joven, porque él tiene una energía que yo no tengo y yo me canso y por ahí digo, espérame, déjame respirar un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cada vez se presenta más debilidad, nos cansamos mucho más, pero vamos a resucitar en poder. El poder de Cristo va a ser la energía necesaria para habitar en la eternidad. Eso es tremendo, iglesia. En otras palabras, el poder triunfa sobre la debilidad. La gloria sobre la deshonra. La incorrupción sobre la corrupción. Pero ¿qué más nos dice Pablo? El poder triunfa sobre la debilidad. Entonces podemos decir, el cuerpo resucitado gana. El cuerpo resucitado tiene la victoria en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere darle a entender a la iglesia. Por eso hace todas estas comparaciones. Cuarto punto, no solamente en gloria, no solamente en incorrupción, no solamente en poder, también vamos a resucitar en un cuerpo espiritual. Porque para estar en lo espiritual hay que tener un cuerpo espiritual. El cuerpo presente es un cuerpo material, orgánico, pero el futuro será un cuerpo espiritual. Entonces, acá tenemos que comprender que este cuerpo es una vasija imperfecta, pero lo que Dios va a ser espiritual. Hasta ahora estamos condicionados por las leyes del tiempo y espacio, las leyes de la naturaleza, pero vamos a tener un cuerpo espiritual junto con Cristo. ¿Sí? No me pregunte qué más significa eso, pero va a ser tremendo. Mi mente no alcanza a comprender cómo este cuerpo va a ser espiritual, así como el poder de la resurrección obró en Cristo al tercer día y Él se presentó a los discípulos con un cuerpo espiritual. De la misma manera nosotros vamos a estar hechos a la misma medida que nuestro Salvador. En otras palabras, iglesia, no solamente la incorrupción triunfa sobre la corrupción. No solamente la gloria triunfa sobre la deshonra. No solamente me confundí ahí, sí. La incorrupción, la gloria, no solamente el poder triunfa sobre la debilidad, sino que lo espiritual triunfa sobre lo animal. Lo espiritual triunfa sobre lo orgánico, sobre lo material. Y podemos decir lo mismo, el cuerpo resucitado gana. Nuestro cuerpo va a tener la victoria en Cristo Jesús. ¿Alguien entiende esto? Es tremendo. Si hablamos en términos espirituales, esto es tremendo. Es tremenda la promesa de Dios para la iglesia. Por eso a Pablo lo volvía loco este tema. Se veía un tema que a Pablo lo inyectaba, lo energizaba para decir, aunque esté en la cárcel, afuera, me persigan los judíos, lo que sea, yo voy a dar mi vida por Cristo porque esta promesa es tremenda. Es tremendo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Para el incrédulo le espera lo peor de lo peor. Para la iglesia le espera el triunfo más grande en la historia de la humanidad y aún en lo espiritual. Lo espiritual va a triunfar sobre lo animal. Lo espiritual va a triunfar sobre lo material. Pero no solamente eso. Quinto punto. Dice, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a traer la imagen del celestial. En la tierra dice ahí, somos como el primer Adán. Estamos vinculados al primer Adán.
Pero en la resurrección seremos como el postrer Adán, como Jesucristo. Y estaremos siempre alineados, conectados con el segundo Adán, con Jesucristo. Eso es increíble. O a mí me está sorprendiendo esto, no sé. Pero vamos eternamente a estar con Cristo. Eternamente con nuestro amado. Eternamente vamos a estar con nuestro Dios. Vamos a tener la imagen de Él. Hasta ahora tenemos la imagen del primer Adán y luchamos con nuestras debilidades. Luchamos en lo espiritual y a veces caemos. A veces somos derrotados y nos tenemos que levantar una y otra vez. Pero cuando tengamos la imagen del celestial, vamos a triunfar sobre lo terrenal. Lo terrenal se va a terminar. Tu lucha con esta vida y con esta muerte y con esta naturaleza se va a terminar. En otras palabras, dice acá, lo celestial triunfa sobre lo terrenal. El cuerpo resucitado gana. Sexto punto, Pablo dice, no sé si la iglesia lo va a entender hasta el quinto punto, necesito hacer una comparación más para que comprendan el peso teológico que hay acá, increíble, la promesa que hay para nuestra vida. Y dice en el versículo 53, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Está diciendo lo mismo que lo anterior? Sí, está conectando con lo mismo que lo anterior, pero necesita hacer estas comparaciones. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Recibiremos inmortalidad cuando Jesús vuelva. Y su recompensa de vida eterna vendrá con Él. Eternamente vamos a ser inmortales. Por eso la frase es, lo inmortal va a triunfar sobre lo mortal. El cuerpo resucitado gana. Qué hermoso, Señor. Gracias, Jesús. La incorrupción va a ganar sobre la corrupción. La gloria va a ganar sobre la deshonra. El poder va a triunfar sobre la debilidad. Lo espiritual va a triunfar sobre lo animal. Lo celestial va a triunfar sobre lo terrenal. Y lo inmortal va a triunfar sobre lo mortal. Por ende podemos decir cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo puede decir, nuestro cuerpo resucitado también va a ganar. Vamos a vencer la muerte, vamos a vencer esta vida, vamos a vencer este cuerpo de corrupción y vamos a estar eternamente con Cristo. Por eso Cristo dice, esperen, para entrar a la eternidad junto conmigo, yo tengo que hacer una operación espiritual. Tengo que tocar no solamente su espíritu, tengo que tocar no solamente tu alma. Ahora me encargo de agarrar tu cuerpo y llenarlo de gloria, llenarlo de poder, llenarlo de inmortalidad, llenarlo de espiritualidad. Y cuando el cuerpo de la iglesia, cuando el cuerpo de cada uno de nosotros se glorifique, recién ahí vas a decir, ahora podemos habitar en la eternidad junto a Cristo Jesús. Se entiende que el arrebatamiento no es un capricho de Dios porque, vamos a ponerle drama a la historia de la humanidad. Tiene un peso, un mensaje. Detrás de esto está el mensaje del evangelio que nos dice que continuamente Cristo nos libera, continuamente Cristo nos salva. El arrebatamiento refleja que Cristo es nuestro Salvador. Por eso reafirma nuestra fe en Cristo Jesús. Y para terminar, iglesia, disculpe que vaya tan rápido, usted puede escucharlo otra vez. En conclusión, lo que estamos diciendo acá es que hay victoria absoluta sobre la muerte. Hay una victoria absoluta sobre el fracaso de los fracasos de la humanidad, que es la muerte. El peor fracaso no es perder dinero, perder un trabajo o cualquier otro fracaso que ande por ahí. El peor fracaso es la muerte. Y Cristo dice, no, pero mi iglesia no está para perder. Mi iglesia está para reflejar mi victoria. Mi iglesia está para que también viva lo que yo viví al vencer a la muerte, al resucitar entre los muertos. Iglesia, pidámosles, esta es la tarea que tenemos. Pidámosles al Espíritu Santo
que siga ampliando, no solamente acá, porque ¿qué dijimos al principio de la clase? Eso tiene que bajar a nuestro espíritu, que Él siga ampliando estas verdades. No nuevo conocimiento, lo que estamos aprendiendo, que Él lo siga. ¿Por qué a Pablo lo volvía loco esto? ¿Por qué a Pedro lo volvía loco esta esperanza? Bendita esperanza, dice Pedro. ¿Y de qué está hablando? De la glorificación de los creyentes. Él no está diciendo mi esperanza está en las promesas de que Dios me va a usar, Dios me va a levantar, me va a dar la casa, el auto, la gloria y las estrellas. No, Él dice mi esperanza, dice Pablo, Pedro, cada discípulo, cada persona que murió por Cristo dijo, vale la pena morir por Cristo, porque la recompensa que vamos a vivir es tremenda. La salvación que vamos a experimentar en Cristo Jesús es tremenda. Gonzalo, ¿de qué me sirve esto para el lunes? ¿De qué me sirve esto para las luchas espirituales que yo estoy teniendo? Las luchas en el trabajo, en mi familia, en mi matrimonio que estoy teniendo. Cuando tú llevas tu vida a esta verdad, te energizas otra vez en tu fe. Te renuevas otra vez en tu fe. Y después sales al mundo y dices, yo ahora voy a enfrentar al mundo. Voy a enfrentar firme al mundo porque vale la pena recibir esa recompensa. Yo quiero experimentar la resurrección en Cristo Jesús, dice Pablo. Yo también lo quiero. Y nosotros también lo decimos, amén. Por eso podemos ir al versículo 54 al 58 para terminar, ¿sí? El cambio de la corrupción a la incorrupción y de la mortalidad a la inmortalidad será el resultado de la victoria final sobre la muerte. Versículo 54. Y sigue hablando así Pablo. Fíjense lo que dice acá. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Otra vez, comparaciones, ¿no? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué Pablo puede decir esto? Por la tremenda revelación que esta revelación se le fue dada a Pablo. Un misterio revelado a mí, dice, para darlo a la iglesia. Y por eso él puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a ir al sepulcro. Ahí los gusanos nos van a comer, nos vamos a pudrir un poco más. Pero ese no es el final. Ese no es el final de la película. ¿Cuál es el final de la película? Que nosotros vamos a salir del sepulcro. ¿En qué? En victoria. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted cada mañana se tiene que levantar con esta promesa, iglesia. Con la promesa de saber que usted camina y vive y va a experimentar la victoria por medio de Cristo Jesús. No, Gonzalo, eso yo ya lo leí 20,000 veces. ¿Saben cuál es el problema por el cual caemos muchas veces en pecado? Caemos en tentaciones tontas de la cual podíamos salir porque no nos aferramos a esto. Porque no permitimos que esta simple frase, es una frase simple, pero tan poderosa en lo espiritual, iglesia, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si agarramos esa simple frase y permitimos que transforme todo nuestro ser, usted no va a ser el mismo. Usted se va a parar contra el pecado y le va a decir, ya no tienes poder porque la victoria en Cristo Jesús ya fue hecha sobre mi vida. En otras palabras, vas a decir como Pablo, derribado. Sí, a veces soy derribado, pero no soy destruido. ¿Saben por qué? Porque yo no estoy destinado para destrucción, para corrupción, para muerte. Yo estoy destinado para vivir la victoria en Cristo Jesús. ¿En qué, Gonzalo? En mi alma, en mi espíritu, pero también en mi cuerpo. Prepárate, iglesia, porque Cristo viene a abrazarte con su gloria y a transformar todo tu ser. Versículo 58. Así que, conclusión, dice Pablo. Me reveló algo tremendo que lo estoy escribiendo ahí, no sé cómo escribirlo, pero conclusión. Así que, hermanos míos, dice, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes. Ante tremenda revelación que hay que hacer, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu perseverancia en este mundo no es en vano. Tu perseverancia ante las acechanzas del enemigo no es en vano. El servicio que estás respondiendo en tu llamado para bendecir a la iglesia no es en vano. Que ganes almas para Cristo no es en vano. Que perseveres ante toda tormenta no es en vano. Porque vamos a recibir la mayor de las promesas. En medio del fracaso, de los fracasos de la humanidad, que es la muerte, vamos a resucitar en el poder de Cristo Jesús. Eso, iglesia, nos tiene que llenar. Eso, iglesia, tiene que llenar nuestra alma para seguir avanzando. Por eso, como conclusión, puse 2 frases. La primera, en conclusión, un cuerpo resucitado. Escuche esto, por favor. Un cuerpo resucitado no es un cadáver resucitado. Al leer esto no estamos diciendo un cuerpo resucitado, sí, un cadáver que vuelve a la vida. Un cuerpo resucitado no es un cadáver resucitado. Escuchen, es un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. Tremendo. Tremendo. ¿A quién se le ocurre esto? No la frase, sino este plan de salvación. Leámoslo otra vez. Esto nos tiene que ministrar, iglesia. Un cuerpo resucitado. No estamos hablando de cadáver que vuelven a la vida. El peso teológico de lo que estamos estudiando es que hay un nuevo orden de vida. Eso es lo que Pablo está diciendo con la resurrección de entre los muertos. Hay un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. Lucifer cayó. Adán y Eva también cayeron. Lucifer fue quitado del cielo. Adán y Eva fueron quitados del Edén. Pero cuando nosotros experimentemos la eternidad, nunca más vamos a morir. Porque hay un nuevo orden de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo me garantizas eso, Gonzalo, que nunca más vamos a morir? ¿Cómo me garantizas que no vamos a ser como Lucifer, que podemos traicionarlo desde la eternidad? O como Adán y Eva, que estaban en la misma gloria de Dios y lo traicionaron y fueron desterrados. ¿Saben por qué? Porque Dios ahora mira a Cristo. Dios ahora mira su sacrificio. Y desde ahí dice: la iglesia que creyó en Él, la iglesia que está en Cristo, nunca más morirá. Es un nuevo orden de vida. Esa es la conclusión. Esa es la idea del arrebatamiento. La idea del arrebatamiento no es la postura y todo esto que nosotros entramos tontamente muchas veces. La idea del arrebatamiento es esto: viene un nuevo orden de vida donde nunca más vamos a morir. Eternamente vamos a tener vida en Cristo Jesús. Eso le quita sentido a esta vida para decir: Señor, yo anhelo esa eternidad. Otra frase tremenda para terminar: la muerte es derrotada por la resurrección. La muerte es derrotada por la resurrección de los cuerpos. Entonces podemos decir, iglesia, el cuerpo resucitado gana. Que pegue fuerte el enemigo, pero mi cuerpo va a resucitar. Pablo decía: que me metan en la cárcel, en el cepo, donde yo voy a seguir adorando a mi Dios. Porque yo voy a recibir el nuevo orden de vida en Cristo Jesús. Iglesia, si esto no despierta nuestra fe, si esto no alimenta nuestra fe, entonces ¿qué? El pensar en esto. Por eso el arrebatamiento no es un capricho. El arrebatamiento nos lleva a un punto central de la salvación, del evangelio de Cristo para nuestra vida. Iglesia, vale la pena resistir. Esa es la conclusión. Vale la pena seguir sirviendo. Vale la pena. Pero Gonzalo, tú no sabes las luchas espirituales que yo no tengo. No sabes, ese amigo, ese jefe del trabajo me tiene cansado, mi familia, mi matrimonio, esto, lo otro. Gonzalo, a veces no doy más. Sigue levantándote. Sigue pidiéndole al Espíritu Santo que siga afirmando tu fe, que siga nutriendo tu fe, porque la esperanza que nosotros tenemos en Cristo es tremenda.
El mundo, tú pones las noticias y están ahí, guerra allá, guerra acá, esta guerra que se va a producir acá, el anticristo, esto, lo otro. El mundo sí, cada vez está más en caos, el mundo cada vez está más vacío. Pero nosotros somos distintos, tenemos una esperanza que nada ni nadie la puede romper. Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor en Cristo Jesús? Mira, te pueden separar de muchas cosas, pero de la promesa de estar conectado con Cristo para siempre, eso nada ni nadie te lo puede quitar. Iglesia, que este estudio nos enamore de Dios. Que este estudio nos lleve a despertar del sueño, como dijimos en la clase 3. Que este estudio nos ayude a despertar, a orar, a buscar al Señor, a expresar nuestra fe. Usted no puede esconder su fe, usted tiene que predicar más y más el Evangelio. Porque esas personas no tienen esperanza, pero en ti hay un movimiento de esperanza tremendo. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma van a ser abrazados por la misma gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que estas verdades sigan transformando nuestra vida. Yo te pido, Espíritu Santo, te pedimos como iglesia, que así como estas verdades impactaron el corazón de los apóstoles, de la misma manera que impacte nuestro corazón. Señor, yo no sé qué está despertando en cada uno esto, pero en mí está despertando el decir, tengo que seguir volviendo a Cristo, tengo que seguir despertando. No me puedo quedar, no me puedo conformar, no me puedo rendir a mi carne, Señor. No me puedo rendir a mi naturaleza, porque esa victoria que vamos a recibir ya la estamos viviendo en los ambientes espirituales. Bendito Dios, te agradecemos. Señor, yo no quiero enseñar de posturas teológicas, perspectivas. Todos estos estudios nos tienen que llevar a conocer lo increíble que eres tú, lo increíble que son tus promesas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, decía Pablo, por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Después dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué Pablo decía esto? Porque anhelaba la resurrección de entre los muertos. Espíritu Santo, te pedimos esto como iglesia. Danos más comprensión a nuestra vida de esta promesa de resurrección, de esta victoria en Cristo Jesús, que podamos caminar en este mundo creyendo en la victoria en Cristo Jesús, porque solamente ahí vamos a vencer el pecado, solamente ahí el enemigo va a tener que retroceder, solamente ahí vamos a despertar a un mayor avivamiento, a despertar a una mayor búsqueda. Pablo lo decía, Pablo al principio del culto lo decía, queremos conocerte, queremos buscar tu rostro. Bueno, que todo esto nos ayude a conocerte más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, iglesia.